El Halloween y Día de Muertos. El Halloween es de origen celta en la actual Irlanda, Escocia y Gales. Se le conocía como el Festival de la Cosecha. El 31 de octubre celebraba el final del verano y el último día del año, y la llegada del nuevo año del 1 de noviembre, según el calendario celta. El 31 de octubre celebraban las buenas cosechas, y ese era el primer día de invierno, donde la noche empezaba más temprano, el frío se agudizaba, las hojas de los árboles caían, y esos fenómenos naturales cobraban fuerza para hacer creer que la naturaleza podía acabar con ellos, ya que según los celtas, la madre tierra y la muerte se aliaban para castigar a los seres vivientes. Por ello pagaban tributo y adoración a la muerte. Creían que los espíritus de los muertos rondaban la tierra. Entonces realizaban ceremonias dirigidas por los druidas. La fiesta también era conocida como fiesta de Samhain, donde Samhain es el dios de la muerte, probablemente la muerte con la hoz. Los celtas consideraban a los druidas como sabios, como la máxima autoridad. Los celtas eran sumisos, temerosos, supersticiosos por la influencia de los druidas. Los celtas seguían ciegamente a los druidas. Los druidas hacían castigar con gran precio. Los celtas creían que en el día mencionado la puerta del mundo de los espíritus se abría y los muertos deambulaban por sus casas. Los celtas mencionaban que los demonios buscaban personas, cuerpos a quien poseer, matar o llevárselos al otro mundo. Por ello los celtas mantenían una luz encendida para ahuyentarlos, de ser posible con forma de cara. De aquí nace la vela en la calabaza, en forma de cara. Los celtas también hacían fogatas en las calles o se disfrazaban con la piel de animales o con máscaras muy feas, para confundirse con los demonios, según la creencia de los celtas. De aquí nacen los disfraces que se utilizan en Halloween. Los celtas ofrecían ritos y sacrificios a la muerte para que en un año no los toque ni los desfavorezca. Los druidas efectuaban los sacrificios antes de que se terminara la luz del día el 31 de octubre. Hacían altares de piedra, sacrificaban animales y personas, desgarrándole la piel y sacaban sus huesos mientras seguían estos vivos. Los campesinos que querían buenas cosechas, si no tenían dinero o cosas de valor para los druidas, eran obligados a entregar a uno de sus hijos en sacrificio. Lo mismo ocurría con quienes no asistieran a la ceremonia, iban tocando de puerta en puerta. Cuando llegó el cristianismo a las regiones celtas, hubo matanzas, conflictos en Irlanda a causa del choque de ideas de los celtas y católicos. El Halloween comenzó a tener un enfoque cristiano. El sistema católico romano trató de convertir aquella fiesta de Samhain en el día de All Souls Day, Día de Todos los Santos, y la fiesta comenzaría el 31 de octubre. Se mantuvieron cosas como las fogatas y ciertos sacrificios, el uso de las máscaras. En el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV designó esta fecha para dar tributo a los fallecidos. Por el año 900 después de Cristo, el sistema católico romano declaró el 2 de noviembre como el Día de Todas las Almas, aun sabiendo que esta fiesta tenía tendencias diabólicas y paganas, y decidieron continuar las fiestas, pero con otro nombre. Las personas comenzarían a experimentar fuerzas demoníacas. El plan del príncipe de las tinieblas, o sea, Satanás, estaba dando resultado, y como rey de los espantos que es, sembró el pánico entre los ciudadanos, y el miedo no permitía a estos despojarse de estos ritos y ceremonias. Los rituales de los celtas siguen vigentes actualmente en la noche de Halloween, donde aún brujos, satanistas, druidas celebran e invocan a demonios y al mismo tiempo Satanás. Las personas involucradas en este tipo de creencias disfrazan con una cara inocente a las brujas, como el programa de televisión de Sabrina, la bruja adolescente, también con dibujos animados, muñecos, propagandas,
películas, videojuegos llenos de adoraciones y mensajes satánicos. La fiesta de Halloween tiene un potencial para crear una extraña fascinación hacia los fantasmas y monstruos en las personas, pues está visto que la gente es atraída por estos gustos decorando sus estancias con monstruos con caras inocentes. La Santa Biblia, en la primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 20, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Todavía es importante para Escocia e Irlanda. Las actuales druidas continúan haciendo conferencias y ritos en altares que se remontan a la época de los celtas. En América, en el año 1840 comenzó la popularidad de esta celebración denominándose el Festival de los Niños. Según los celtas, los difuntos estaban dentro de animales feroces que podían ser liberados ofreciendo a los dioses sacrificios humanos. Y para aplacar a estos espíritus, los druidas ordenaban encender una fogata en cada casa, mientras ellos encendían otra en lo alto de las colinas, mediante sacrificios. Estas fogatas tuvieron su origen en rituales de la fiesta del dios Sol, que es el abominable dios conocido como Baal, el dios del carnaval. Los celtas conocían al dios del sol, con el nombre del Mug Oya. Durante la fiesta creían que su dios estaba perdiendo fuerzas y que Samhain, el dios de la muerte, lo estaba dominando. Según los celtas, los espíritus de los difuntos tenían permiso para regresar a la tierra, a sus antiguos hogares a visitar a sus parientes durante la fiesta, y los sacerdotes druidas guiaban a las personas para que efectuaran danzas diabólicas. También los sacerdotes druidas recorrían las casas pidiendo un niño o una virgen para quemarlos en la hoguera. Si la familia cumplía con la entrega, los sacerdotes dejaban una fruta o legumbre con una vela en su interior, para prevenir que los demonios entraran y destruyeran a los habitantes de la casa. Pero si la familia se negaba a cumplir con la demanda, los sacerdotes druidas marcaban la puerta de la casa y los demonios tenían entrada libre para destruir. A esto se le conoce como treta. Si la familia ponía un regalo afuera de la casa para quienes fueran buscando víctimas para sacrificio, ellos no le hacían truco o maldiciones. Los romanos también dedicaban fiestas a la diosa Pomona, que era la diosa de los árboles frutales. Los romanos conquistaron territorios celtas. Los romanos no permitirían que su fiesta dedicada a Pomona fuera ignorada por los celtas, y se les ocurrió a los romanos adoptar las costumbres de los celtas a las suyas, y confundirlas, para luego decir que ellos las tenían desde antes. Entonces a la fiesta de los celtas, los romanos le agregaron el Festival Romano de la Cosecha, dedicado a Pomona el 1 de noviembre, y luego la cambiaron al 31 de octubre. Ya con las costumbres bien arraigadas, el templo de la diosa Cibeles se convirtió en el principal templo de adoración pagana. Ahí los romanos paganos oraban por los muertos, como se hace actualmente. El Papa Bonifacio IV en el año 609 consagró el templo de Cibeles a la Virgen María y continuó utilizando el templo para orar por los muertos. La diosa Cibeles sigue vigente pero con otro nombre, con el nombre de María. Por el siglo VII después de Cristo, el Papa Bonifacio IV, al ver estas fiestas paganas y pensar en los mártires cristianos del pasado, decidió honrar su memoria e instituyó el Día de Todos los Santos para el 13 de mayo. Posteriormente, Gregorio IV, en el año 834 después de Cristo, cambió la festividad al 1 de noviembre, pero aún quedaban personas que adoraban a Pomona y a Samhain, y el sistema católico romano vio con desagrado estas prácticas. Pero si se ponían exigentes, podían perder creyentes, y tenían que buscar una forma inteligente de darle gusto a todos,
y se les ocurrió convertir la festividad en algo propio. Fue entonces como los fieles al sistema católico romano se llenaban de miedo y supersticiones sobre la muerte y los difuntos, todo por no estudiar la palabra de Dios. Los católicos romanos, al observar el rito de las llamas de los celtas, comenzaron a creer en las llamas de un inexistente purgatorio. La fantasía anglosajona le robó su sentido religioso para celebrar en su lugar la noche de terror de las brujas y los fantasmas. En América, la fiesta cobró fuerzas con la llegada de los irlandeses, que son descendientes de los celtas, expandiéndose la fiesta del Halloween en toda Norteamérica, y de los Estados Unidos se dispersó por todo el mundo, infiltrando la creencia en brujas, fantasmas, duendes, Drácula, monstruos, cráneos de muerte, demonios. La forma de conmemorar estas fechas para los norteamericanos es haciendo fiestas de disfraces, haciendo el terror con una cara inocente. Queda claro que las raíces de Halloween y el Día de Muertos están ligados al ocultismo. El ocultismo pertenece al reino de las tinieblas. También queda claro que los brujos declaran el 31 de octubre como el día más propicio para practicar su ocultismo. La noche de Halloween se ha convertido en la ocasión para celebrar en grande las brujerías, misas negras y asesinatos, suicidios, ritos satánicos en gran número e incluso personas poseídas por demonios. El que los niños salgan a pedir su calaverita, pedir dulces o dinero en la fecha de Halloween representa el mismo escenario pagano y diabólico de los celtas. Evite que sus niños participen en estos actos de maldición, donde se concursa por el mejor disfraz de monstruo. El caramelo ha reemplazado los sacrificios humanos de la antigüedad. Cuando entregas un caramelo de Halloween, estás proveyendo un sacrificio a dioses falsos. El día de Halloween, en forma oculta, está centrado en la violencia y la brujería. Es un día dedicado al mundo de las tinieblas, al mismo Satanás. Dice la Biblia en Efesios 5:11, no tengas nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas. La diferencia entre Halloween y Día de Muertos es que el Día de Muertos hace emerger sentimientos de gusto por tradiciones, nostalgia, esperanza, mientras que en el Halloween es solo por diversión. Aún así son celebraciones cercanas en las fechas, y ambas rinden culto a los muertos, arrastrando a la sociedad a la misa y el rezo a los difuntos. Pero la pregunta es, ¿pueden los muertos regresar de sus tumbas? La necromancia es una rama de la magia negra que consiste en adivinación mediante la consulta a los muertos y sus espíritus o cadáveres. Pero para el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, estas son prácticas abominables, llenas de pecado y perdición. Además, orar por los muertos es contra la palabra de Dios. El Señor Dios Todopoderoso detesta estas prácticas y la considera como pecado. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que no hay segunda oportunidad, no hay reencarnación. Cuando el ser humano se encuentra con la muerte, lo que sigue es el juicio de Dios. Los muertos no regresan. Ningún montón de rezos, rosarios, Aves María, nada puede retroceder la decisión hecha en la tierra por la persona concerniente mientras estuvo viva. Si esa persona vivió en pecado cuando estuvo en la tierra, no se puede hacer ya nada más por él. Recordemos que Cristo venció la muerte. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás para con Jehová tu Dios. Estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. Estas prácticas mencionadas en este versículo son las prácticas que practicaban los celtas.
Invitación es que te alejes del ocultismo pagano antiguo. Rechaza el Halloween. No dediques el Día de los Muertos. No lo hagas por tradición, pues atraes a tu vida maldición y destrucción. Di no al Halloween. Di no al Día de Muertos. Que el Señor te bendiga y arrepiéntete. Fin de la transmisión.